El costo de un tatuaje temporal es muy variable. En lo personal yo cobraba 10 soles por un tatuaje pequeño para arriba. Por supuesto que te vas a encontrar a otras personas que cobran hasta 5 soles o menos por tatuajes temporales. No te preocupes por eso, tú sigue cobrando lo que consideres conveniente. Preocúpate por dejar contentos a tus clientes. Yo en lo personal he podido competir y dejar atrás a personas que trabajaban también haciendo tatuajes temporales, que tenían muchísimas más plantillas y cobraban solo 5 soles. Y se habían puesto a mi lado. De hecho, me fui una vez a la playa a trabajar y luego me di cuenta que habían llegado antes que yo unos extranjeros que tenían un montón de plantillas y que cobraban 5 soles. No me inmuté, monté mi puesto y empecé a trabajar cobrando 10 soles para arriba. Algunas personas me preguntaban por qué cobraba 10 soles cuando los extranjeros cobraban 5 soles. Yo les explicaba por qué, me veían trabajar y veían cómo los clientes que atendía salían contentos. Y la gente empezaba a venir y venir. Estuve trabajando 4 días en la playa. Al final, cuando terminé de trabajar, terminó el periodo, los extranjeros me dijeron que no les había dejado hacer gran cosa durante el tiempo que yo estuve trabajando. No me quejo, pues generé buen dinero. Antes que nada, no te preocupes por cuánto vas a hacer. Preocúpate por hacer sentir bien a la gente y sobre todo por divertirte. Solo así vas a poder transmitir tu energía a la gente y hacer que deseen que tú les tatúes. Mientras mejor se sienten tus clientes y mejor te sientes, más vienen y se acercan. Si eres hábil con la gente, puedes ganar mucho dinero en un solo día. Solo es cuestión de saber desenvolverte.